Muchas gracias. Vamos a tratar de acomodarnos con el tiempo para no atrasarnos demasiado y, bueno, y hacer algunas reflexiones sobre todo teniendo en cuenta toda la información que nos ha brindado la primera mesa redonda, que nos ha dado realmente información importante y alguna angustiante, pero bueno. Estimadas, yo también le voy a cambiar un poco el nombre a mi presentación. Voy a poner valores, logros y desafíos en la atención primaria de la salud. Eso de desafíos surge a partir de todo lo que hemos estado escuchando y a través de todo el recuerdo que uno va teniendo de episodios que ha vivido y que han ido quedando en el camino. Uno habla de atención primaria de la salud como estrategia y no puede menos que recordar la referencia histórica del doctor Alvarado en Jujuy con su programa de salud rural. El programa de salud rural del doctor Alvarado en Jujuy, que después el compañero Balbuena Valdés lo desarrolló en el Nordeste, en el Chaco, sentó las bases de una propuesta programática y de acción que tenía que ver claramente como antecedente a la atención primaria de la salud. Programa de Salud Rural, Alvarado, 1966, sería 65, estamos hablando de casi 60 años. El concepto es importante en ese sentido, rescatar el concepto de atención primaria de la salud tal cual fue señalado. Y decirlo que la salud es una estrategia de acción y como tal no es claramente medicina simplificada. Y esto es importante afirmarlo, la atención primaria como estrategia de atención y no como medicina simplificada. Esto que parece elemental no lo es tanto. A nosotros estábamos en una reunión en Viena y cuando quisimos hablar con un compañero cubano sobre atención primaria de la salud, desde Canadá, el representante de Canadá, dijo, no, nosotros no queremos hablar de medicina simplificada, nosotros queremos una medicina integral, etc. O sea, todo un discurso que daba a entender que no comprendía lo que significaba atención primaria como estrategia. Argentina, en ese sentido, tiene el gusto, el honor de haberlo tenido al doctor Alvarado como una propuesta estructurada e importante de salud rural para Jujuy y después en la zona nordeste el doctor Balbuena Valdés, un paraguayo que trabajaba en Chaco, también desarrolló lo mismo. Doctor Balbuena Valdés. Por otro lado, este concepto de atención primaria no estaba dicho así, pero sí como atención integral, como atención integrada, ya fue señalado en el primer plan quinquenal del general Perón, cuando ya empezó a hablar de la medicina y de la salud como una cosa integral, no como una respuesta solamente hospitalaria. Así que tenemos antecedentes y recuerdos. En realidad, estos recuerdos del doctor Alvarado y de recuerdos del plan quinquenal tienen que ver para rescatar en esta memoria que hizo el doctor Buss algunas situaciones que a mí me obligan un poco a modificar lo que tenía pensado, porque surgen a borbotón en los recuerdos. Y uno no puede pensar lo que quedó en el camino de todo esto. Entre las cosas que quedaron estoy pensando en los perfiles de complejidad hospitalaria y estudios de costos que desarrollaron
yo no sé en qué año sería, pero sería alrededor de los 60, Isabel Molinero y Eduardo Molinero. Ellos plantearon estos perfiles de complejidad que nos permitían perfectamente visualizar con una mirada cuál era la estructura de la oferta en determinadas regiones. Y uno podía, a partir de esta estructura de la oferta, de ese análisis del recurso reflejado por los perfiles de complejidad, uno podía darse cuenta cómo era la situación. Había cosas, todavía me recuerdo la imagen, cosas muy dramáticas. Todos los hospitales, aún sin tener, por ejemplo, área de anestesia, tenían cirugía desarrollada. ¿Cómo hacían para hacer buena cirugía o cirugía sin tener anestesia? Dios sabrá. Y después me acordé que no solamente Dios sabía, sino que yo, siendo practicante, en el Hospital Lucio Meléndez, me lanzaban a hacer anestesia con el hombredane. El hombredane, para los más jóvenes, es un aparato de metal que uno le echaba éter adentro y iba aspirándose y el mecanismo para saber cómo estaba el paciente era tocarle el ojo a ver si entraba en midriasis o si se contraía. Bastante elemental. Y con esa anestesia los estimados colegas operaban. Surge aquí una reflexión. Siempre hemos dicho, ante tu duda consulta al médico. Después de recordar todo esto, uno diría que ante tu médico consulta tu duda, porque el tema se pone complicado, sobre todo en esto, atención. El otro tema para hablar en la atención primaria es una experiencia que tuvimos acá en nuestro país. Y en ese recuerdo de nuestro país, uno puede rescatar ministros y secretarios de Estado que de alguna manera fueron en su momento y de distinta ideología política estableciendo una continuidad en la atención. Obviamente que uno tiene que empezar hablando de Domingo Cabré. Domingo Cabré, hombre conservador sí lo había, pero que con su bastón iba y le pegaba al escritorio de los ministros, porque tenía autoridad y poder, para pedir las cosas que necesitaba para sus hospitales regionales, para sus hospitales de salud mental, etc. ¿Cómo no hablar de atención primaria? Recordaste de Carrillo. Carrillo, que realmente planteó desde los centros de salud y desde los centros de atención de las salitas, las famosas salitas, una base de lo que iban a hacer luego los CAPS y las unidades de atención primaria. Carrillo en su momento planteó a través del plan quinquenal una integración de salud con el desarrollo. No se decía en esa forma ni se expresaba en esa forma, pero mirada con una mirada de ahora, uno puede ir viendo que estamos transitando conceptos y miradas que tienen plena actualidad. Uno puede acordarse también de la regionalización y acordarse de Holberg. Ezequiel, con todas sus características alemanas y mandaba, pudo de alguna manera sentar las bases de la regionalización. Y después no podemos olvidarnos de Aldo Neri como ministro que realmente planteó y fortaleció las regiones, y por más que estemos en su casa y lo tengamos acá presente, a Ginés González García, que realmente han sido los 4 o 5 grandes ministros de salud de nuestro país, que nos han dejado cosas y que han permitido rescatar este tema de la atención primaria como parte de una política de Estado. Un hecho importante es que salud no es una materia delegada por las provincias en el Estado Nacional. Es una propiedad que conservan las provincias como autoridad propia, y solamente su
acercamiento a la autoridad nacional es un acercamiento voluntario y a través de acuerdos. Quedan excluidos de esto lo que sea sanidad de fronteras, ese tipo de cosas, pero todas las demás actividades no. Podría darse que una provincia se negara a vacunar o vacunar en días y fechas distintos a la que vacuna otra. Esta salud no delegada necesitaba que los ministros pudieran actuar como elemento de unión, de eje, de orientación de esa política de Estado. Nosotros, de alguna manera, esa presencia de la política de salud fue bastante aleatoria, la construcción de una política de Estado, pero tiene una continuidad histórica. De hecho, nosotros cuando llegan los españoles aquí, se encuentran con un país semivacío, pero con sus respuestas históricas de salud, pero no es como en el norte, donde los ingleses cuando llegan a Estados Unidos llegan con el concepto de salud bien establecido y aparte con algún concepto medio religioso, en donde la enfermedad estaba vinculada con el pecado. Acá nosotros, más católicos, en realidad lo del pecado se perdona, basta una buena absolución para seguir adelante y no lo vinculábamos con ningún daño material ni con ninguna enfermedad. Pero de todas maneras, por eso, de alguna manera, en un principio, el tema de salud quedó casi en manos de monjes que se ocupaban de los locos, de los enfermos y de los viejos. O sea, por definición, nosotros no descartamos en ningún momento a los pobres y a los locos y a los enfermos, sino que bien o mal los incorporamos a la atención. Fue Rivadavia el que, con su enfiteusis y su mirada más liberal, le quita a los monjes la atención de las enfermedades de los hospitales, crea los hospitales públicos, crea más que nada la asociación de beneficencia. Esa asociación de beneficencia que termina siendo origen de hospitales como el Hospital Rivadavia, por ejemplo, o mismo la Casa Cuna, dos hospitales históricos y que fueron generados a través de la asociación de beneficencia. En esta mirada de hospital y salud, en esta mirada de hospital y atención primaria, esta mirada histórica, vemos que de alguna manera la otra afirmación que hacemos es cómo este concepto de salud, atención primaria, cualquiera que quisiéramos hablar de salud, tiene que ver con el concepto, con el contexto histórico, con los factores condicionantes de salud. No solamente determinantes, sino condicionantes. Claramente, con la llegada de la inmigración a nuestro país, en mitad del siglo XIX, aparecieron aquí presencia de italianos, españoles, gringos, polacos, que de alguna manera fueron constituyendo las mutuales organizadas por su origen étnico. En todos los lugares hay una asociación española, una asociación italiana, el hospital israelita, aparecía una respuesta que de alguna manera, el sirio-libanés, que de alguna manera tenía que ver con el origen étnico de cada una de esas personas. Hay una relación entre la inmigración, el poblamiento de Argentina y la presencia de estas organizaciones mutuales. Es en el 46, con el general Perón, donde empiezan a aparecer las obras sociales. Obras sociales que eran en un principio una respuesta para la salud del trabajador, que rápidamente se transforma una respuesta a la salud del trabajador y de su familia. Y van opacando, con la obligatoriedad de aporte y la obligatoriedad de cobertura, van opacando otras formas de organizaciones como eran las mutuales. Realmente, año 46, 48, 50, aparecen las obras sociales como el gran protagonista
de la salud en nuestro país, con un elemento distintivo. Esa sensación de solidaridad era una solidaridad grupal, por organización, pero que se quiebra con una intervención del ministro Cavallo, haciendo honor a su trayectoria, quiebra esa solidaridad creando o permitiendo crear las obras sociales de dirección. Entonces había dos clases de solidaridad. La solidaridad de las obras sociales de dirección y la solidaridad de las obras sociales de personal común. Obviamente los ingresos y las formas de cobertura eran distintas y los niveles de salud económica de las obras sociales era distinta. Pero aparece un segundo elemento importante en esto, que es algo que en algún momento, en el año 70 y algo, nosotros dimos por llamar inversión de la solidaridad. ¿Qué inversión de la solidaridad? Porque de alguna manera las obras sociales, sobre todo la dirección, dividían su población claramente. Lo que podían ser actividades simples, partos, apendicitis, apendicectomía, etcétera, iban al sector privado. Fue la gran expansión de los sanatorios y de las clínicas y cliniquitas lideradas por FEMEVA, pero que rápidamente tuvieron presencia en todo el país. Mientras que las enfermedades crónicas, las enfermedades de salud mental, las enfermedades de alta complejidad eran derivadas al sector público. Y entonces apareció durante muchos años, esta mirada de que desde el sector público, de hecho, transferían recursos a la seguridad social para que la seguridad social pudiera financiar rápidamente la patología simple que atendían los sanatorios. Estoy hablando de apendicitis, estoy hablando de partos, estoy hablando de hernias, estoy hablando de pequeñas patologías. ¿Se entiende? Esta fue una inversión de la solidaridad. Uno de los elementos que entran a dar forma a este sistema de salud nuestro, y una caracterización que nos cansamos de decir, es la caracterización de fragmentación, que nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado. Y le echamos la culpa a esa fragmentación, a la ineficiencia que nos mostraron en el anterior panel, de cobertura y de eficacia en cuanto a las respuestas. En realidad esto no es tan así. Hay estados en el mundo mucho más fragmentados que nosotros y que sin embargo el nivel de salud es bueno. Uno puede decir Alemania, puede decir mismo Brasil. O sea, hay una fragmentación que de ninguna manera evita que sea eficiente la respuesta. Acá en nosotros hay algo que hace que esa fragmentación aparezca aparte, vinculada con la ineficiencia. Esta realidad es un poco superada, y ahí vamos llegando a la atención primaria, cuando desde el nivel nacional se toma la conducción de programas centrales. Yo diría referencia a dos programas: al programa Remediar y al programa de médicos comunitarios. Experiencia que he vivido. El programa Remediar, que era la posibilidad de dar medicamentos y de atención en los centros de salud, en los CAPS, significó algo que los sanitaristas vinimos bregando durante años. Siempre dijimos que la puerta de entrada al sistema era el centro de salud, era el efector más cercano a tu domicilio. La gente que es pobre, pero no tonta, no iba al CAPS, iba al hospital, donde se lo atendía integralmente, se le daba medicamentos y en todo caso se lo internaba. Bastó
que los centros de salud, los CAPS, comenzaran a dar medicamentos por el remediar, para que la gente comenzara a asistir a los centros de salud como un elemento importante para su atención. Y esto no es casual. Piensen los años que hemos estado enseñando el tema de puerta de entrada al sistema de salud y lo fácil que fue. Le dimos medicamentos en la puerta de entrada y la gente asistía al centro de salud. No iba a ser tan tonto ir al centro de salud para después lo mandaran a buscar medicamentos al hospital, a hacer la cola, y aparte en un hospital, como había pocos medicamentos, si no hubieras atendido en un hospital no te daban medicamentos. Entonces la gente, digamos, esto de alguna manera significó una ruptura. El otro tema es el programa de médicos comunitarios. Hago referencia a estos dos programas porque a mí me parece que son el último coletazo de eficiencia que tuvimos en el sistema de salud. Nosotros nos tocó cubrir cerca de 50 partidos en la provincia de Buenos Aires y vimos la evolución de los participantes de medicina del programa de médicos comunitarios. En las primeras reuniones, eran reuniones mensuales que se hacían, los que usaban la palabra, los que tomaban la palabra eran médicos varones, las primeras. Después aparecieron y se animaron a hablar las médicas mujeres. Y después aparecieron los que no eran médicos, pero que eran profesionales también. Las enfermeras, las psicólogas, las asistentes sociales. Y se transformó el ámbito de ese encuentro mensual de médicos comunitarios de una especie de lugar donde uno podría referirse a su región o a su área de influencia con un conocimiento certero, con un conocimiento importante. La gente podía asistir a los CAPS sabiendo que allí cualquiera que lo atendiera estaba imbuido de una filosofía que tenía que ver con la atención integral, que tenía que ver con la atención primaria. ¿Y qué quiere decir atención primaria como estrategia? No era, ya dijimos, medicina simplificada, sino que era de alguna manera introducir al paciente y a la familia del paciente en el sistema de atención. Cuando desde el centro de salud salían a hacer la actividad de promoción, en un momento fueron los médicos, pero después no fue necesario que fueran médicos los que fueran a golpear la puerta y ver qué pasaba, sino que fueron con la misma filosofía cualquier personal del centro de salud que pudimos ir poco a poco incorporando a la familia a la atención de la población. Y se hicieron los consejos comunitarios locales que daban vida y vinculaban al CAPS con la comunidad a la cual servía. Y esto es importante. No es poco significativo saber que una comunidad conocía a sus efectores, participaba de sus efectores y hasta podía orientarlos y evaluarlos a través de un consejo de comunidad que se hacía en cada CAPS. Esto es importante saber, más en la actualidad, donde hoy leíamos en los diarios que hay un 16% de padres que lo son antes de los 19 años. Hay un 4 de cada 10 chicos no terminan el secundario. Y 6 de cada 10 no tienen cobertura de obra social. Esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad desde donde tenemos que ir mirando cómo va a ser esta atención primaria de la salud. Cómo va a ser esta participación de la comunidad en la solución de los problemas. Cómo va a ser para que la atención primaria llegue al hospital público y desde el hospital público también tengan una mirada de estrategia de atención primaria, que no se agota en el CAPS, que no se agota en la medicina simplificada, sino que significa una forma de pensar, una forma de mirar a la población, una forma de mirar a la comunidad a la cual sirve. Yo pensaba qué importante es a veces
las sugerencias internacionales. El doctor señalaba, informó el informe de desarrollo mundial de invertir en salud de 1993. Ahí el informe ese señalaba como primera propuesta eliminar la pobreza como base para, y después hablaba de el cobro de las prestaciones, el costo, etcétera. Cuando se aplicó parcialmente. Rápidamente se anunciaba invertir en salud para justificar el cobro de las prestaciones en los hospitales públicos. No se hablaba de que esa era la condición solo sí, y solo sí hubiéramos eliminado la pobreza y hubiéramos eliminado la posibilidad de segregación y de segregación o de exclusión de la población. Yo querría ir terminando con una frase de Francisco que dice que la injusticia es la raíz perversa de la pobreza. Y en esto en salud se aplica también. Nuestra atención primaria de la salud sostiene en su existencia la carencia de vigencia de la atención primaria en la injusticia, en donde, a partir de una respuesta puramente médica, nos olvidamos de actuar o no actuamos sobre los factores condicionantes. Por eso la atención primaria de la salud básicamente tiene que aprender a mirar y a escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar el grito de los pobres. Escuchar el grito de los no nacidos. Escuchar el grito de niños o de personas con hambre. Escuchar chicos acostumbrados a la violencia, al ruido de la violencia y no al ruido de sus festejos. Escuchar y darnos cuenta de que los ancianos no somos descartables, que podemos estar acá, que podemos hablar, que hasta podemos pensar un poco. Hay cosas que todavía no podemos hacer, pero hay cosas que las hacemos bastante bien, como es esto de conversar. El grito de los pobres es cada día más fuerte, y eso tiene que pensarlo quien trabaja en atención primaria de la salud. Pero también, dice Francisco, es menos escuchado por el estruendo de unos pocos ricos que son cada vez más ricos. Y entonces, hablar de atención primaria de la salud es hablar de una respuesta integral, donde en el centro está una sociedad donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Debemos rescatar valores éticos, como decía Bush, en el cual el hombre y la familia sea el centro de nuestra respuesta de salud y también de atención integral de la población como respuesta a la justicia. Que la justicia es realmente el camino central para lograr una plena cobertura en salud y un desarrollo más pleno de las personas y de las familias. Nada más.